para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Hoy el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, estudiará acerca del capítulo 19 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la Ley de Dios, comenzando con los párrafos 1 al 5, donde nos hablará acerca de la ley y los parámetros para considerar y utilizar la ley en la vida cristiana. Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres, de 1689, capítulo 19, de la Ley de Dios. Existen muchos en estos días que quieren tomar el nombre reformado, sean bautistas o no. Ha cogido algo de popularidad y la verdad está algo de moda ser reformado. No es de las más grandes modas, pero sí está de moda. Lo que podemos saber con certeza de una moda es que seguramente pasará. Pasará el momento y muchos que quieren serlo ya no lo querrán. Que esté de moda quiere decir que toman el nombre sin entender siempre lo que implica. Y este es el punto. Lo digo en este capítulo porque una de las grandes diferencias entre los que son reformados porque está de moda y los que conocen bien la doctrina reformada es su visión de la ley de Dios. Muchos hoy se llaman bautistas reformados porque se quieren apartar de la religión irresponsable, y esto está muy bien. Eso se debe hacer. Pero el término bautista reformado lleva consigo un sistema doctrinal, y este contiene lo que le hace distinto. Es en la doctrina. También en la práctica, obviamente, pero también en la doctrina, y la gente no siempre llega ahí. Siempre que alguien me dice que aquí hay otro bautista reformado, yo, por ejemplo, quiero saber cuál es su práctica y su creencia en cuanto al cuarto mandamiento, porque eso me dice algo en su actitud en cuanto a la ley de Dios. ¿Creen que el domingo es el sábado cristiano o no lo guardan como día de reposo? Esto me habla sobre lo que piensan de la ley y si tienen una visión reformada de la ley. Este capítulo toma en forma más general el tema de la ley y explica los parámetros para considerar y utilizar la ley en la vida cristiana. Dice así el primer párrafo: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Aquí dice la confesión que siempre ha habido una ley. Dios la ha puesto en el corazón humano desde Adán, desde un comienzo. Dios tiene leyes. Dios las ha promulgado y Dios espera que se cumplen. ¿Cuál es esta ley escrita en el corazón del ser humano? Es la ley moral, como veremos en el párrafo 2. Entonces, nunca ha permitido Dios el robo, el homicidio, la irreverencia, la mentira y todas esas cosas. Lo que afirma la confesión es que Él ha hecho al hombre en tal manera, y uno lo sabe, Él ha hecho al hombre en tal manera que el hombre mismo lo sabe lo que es la ley. Y esto se va a comprobar en el segundo párrafo. Dios también le prohibió al hombre comer de un árbol, como sabemos. Este precepto lo usa la confesión para entender que el ser humano siempre ha tenido obligaciones. Dios le dio a entender que una obediencia personal, completa, exacta y perpetua se espera de sus criaturas. Una interesante ilustración la puedes hallar en lo que es la fantasía del Señor de los Anillos. Quizás no la conoces. Lo que hay que saber es que se lleva a cabo en un mundo inventado, por eso se llama una fantasía. El autor se lo inventó
con idiomas. Él mismo inventó esos idiomas. Era un filólogo y tenía mucha capacidad para hacer eso. Era muy bueno. Él también hizo mapas de lugares que se imaginó. Hasta desarrolló una historia del lugar. Todo imaginado. Como la mayoría saben, lo hizo con gran éxito. Sus libros son muy leídos, son muy traducidos a muchos idiomas, son bien conocidos, y las películas, que no llegan a ser tan buenas como los libros, también son bastante famosas. El autor reflexionó sobre este proceso de inventarse un mundo. Él estudió literatura fantástica en varios idiomas y pensó sobre lo que él mismo hizo y escribió. Dijo que uno no puede cambiar muchas cosas. Uno no puede cambiar todas las cosas en un mundo inventado. Obviamente se lo inventa y cambia cosas. Pero hay una cosa que no puede hacer y aún lograr que el mundo sea creíble, que funcione con éxito. Uno no puede cambiar la ley moral, dijo él. Si el villano gana, no es igual de la buena historia que sea derrotado por el bien. El buen cuento, donde es derrotado por el bien. Claro, en el clima cultural en el que nos encontramos, la gente se inventa toda clase de mundos ahora y venden y patrocinan visiones no totalmente bien en cuanto a la moralidad. Pero no duran y no durarán. Y el Señor de los Anillos sí ha durado y durará. Lleva más de medio siglo. Porque su autor respetó la ley moral. Y supo que un mundo que no es plausible, no puede ser plausible si no concuerda con la ley moral. Es como lo que dice la confesión. La ley moral está desde Edén. Es que no se puede tener por otro modo. Siempre que ha habido humanos han sabido que hay una ley moral, hay un legislador y existe un juez al cual responderán si la quebrantan. Dios siempre deja claro que hay una ley. Y en Edén el ser humano perfectamente podía cumplir esta ley. Así fue creado, sin tener lo que hoy tenemos, que es una inhabilidad de cumplir con Dios por la caída. Sigue la confesión en el segundo párrafo. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Aquí estamos hablando una vez más de la ley moral. No estamos hablando de toda la ley, sino del decálogo, los 10 mandamientos. En la visión reformada, el decálogo es la ley moral. ¿En qué se basa la ley moral? En lo que es Dios. ¿Puede cambiar la ley moral? Si Dios no cambia, ¿cómo puede cambiar su ley? Sigue igual, se basa en el carácter de Dios que no cambia. No se quita tampoco la ley moral. Por eso dice la confesión, es la misma ley que fue escrita en el corazón del hombre y continuó siendo regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí. Todo sigue igual en cuanto a la moralidad. En esta parte de la confesión dan citas que tienen referencia a los varios mandamientos y es interesante ver lo que sucede. Si miras en la confesión vas a ver cuarto mandamiento, esta cita, quinto mandamiento, esta cita y así. Para el cuarto mandamiento, que dice que hay que guardar un día de reposo y consagrarlo completamente a la adoración, no solo cita Génesis 2:3, que es cuando se instituye, cuando Dios descansa e instituye el día de reposo. Cita también Éxodo 16. Éxodo 16, recordemos, es antes del capítulo 20, donde vienen los 10 mandamientos. ¿Qué está pasando en Éxodo 16? Es el episodio en el que Dios comienza a darles maná. Les toca recoger el maná diario, ya que no dura de un día al otro, ¿sí? Se derrite en el sol o algo así, se desvanece. Pero el sábado, como sabemos, no va a haber maná. Dios no lo manda.
Y Dios les dice que el viernes recojan doble, antes de decirle los 10 mandamientos y el día de reposo y todo. En Éxodo 16 les está dando maná y les dice, el viernes recojan doble. Entonces ellos están ya observando el día de reposo. Dios les está inculcando que no hay que trabajar. Y hasta la provisión milagrosa que Dios hace de maná, Él hace que se pudre de un día al otro. O sea, no lo pueden guardar de jueves a viernes, se pudre. Pero lo que pasa de viernes a sábado es que tienen que recoger doble y no se pudre. Porque Dios milagrosamente lo preserva para que no tengan que recoger y trabajar en el día de reposo. Porque antes de los 10 mandamientos, un día de la semana, Dios espera que se le dedique a su adoración. Y tiene otras citas para el cuarto mandamiento. Es interesante buscar las citas y pensar sobre cómo apoyan el mandamiento con la cita que pone la confesión. Es un buen ejercicio. Uno de mis favoritos es el que se apoya en el octavo, que es que no hurtarás, no robarás. La cita nos lleva a donde Jacob está lidiando con Labán, su suegro. Labán le ha hecho toda clase de trampas a Jacob. Le cambió la esposa, le cobró doble, le cambió el salario, no lo quiso dejar ir, le robó mucha vida y la verdad se hizo rico Labán a base de Jacob. Él no era tan bueno, él era un miserable, él no sabía hacer sus negocios y Jacob los hizo bien y lo enriqueció. Al fin, cuando se fue Jacob a escondidas, porque pues sabía que con Labán siempre habían problemas y líos. Cuando se fue Jacob, resulta que Rebeca, la esposa de Jacob, le robó unos ídolos a su papá. Y Labán, que le había robado tanto a Jacob, se enojó. Aunque en realidad Labán fue un ladrón, supo que no está bien robar. En el momento que le robaron a él, dijo, eso no está bien. Es igual con todo ser humano. Eso se sabe. No siempre lo reconocemos al hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros robamos, quizás pues decimos, no, eso es pedir prestado, es tomar un préstamo, o decimos muchas cosas para decir que no es un robo cuando estamos tomando para no regresar y no nos pertenece. Pero deja una vez que alguien nos lo haga. ¿Cómo respondemos entonces? Pues nos ponemos igual de bravos, aunque seamos ladrones. La ley está, la ley ha estado, y la confesión está diciendo que todo mundo tiene la ley puesta en el corazón y la reconoce. Y en la Biblia uno puede ver antes de los 10 mandamientos en Éxodo 20, que ahí está plenamente en todo lo que es Génesis y en las primeras partes de Éxodo. La confesión también nos enseña a dividir la ley. Nos enseña a dividir la ley en general y nos enseña a dividir la ley moral, que es una división de la ley, en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos dan lo que nos corresponde en cuanto a la adoración de Dios, el 1 al 4. Esto es parte de la ley moral, porque es parte del decálogo. No debes servir dios falsos, no debes inventar lo que es Dios o lo que Dios quiere. Siempre has de tomar a Dios en serio y no con falta de reverencia, y llevarás a cabo tu religión en la forma que Dios requiere, como lo es observar un día en 7. Son los primeros 4. La segunda parte de la ley son los últimos 6 mandamientos, que tratan nuestra relación con el prójimo, empezando con el 5, que no hay que faltar respeto a las autoridades, comenzando con los padres de uno, que hay que respetar la vida en el que sigue, en el 6, que hay que ser fiel al matrimonio y la pureza. Respeta también con el que sigue el derecho de la propiedad de los demás. El siguiente, no uses tu boca para el mal en ninguna forma. Y el último, no desees lo que Dios no te ha dado, sino solamente lo que Él te ha concedido. Esos son los mandamientos. 2 divisiones, una en cuanto a nuestros deberes a Dios, otra en cuanto a nuestros deberes al prójimo. Continúa entonces la confesión en su capítulo 19 con el tercer párrafo diciendo, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel otras leyes, leyes ceremoniales, que contenían varias ordenanzas típicas.
en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Entonces, en el segundo párrafo, vimos una parte de toda la ley del Antiguo Testamento, la ley moral. Aquí se distingue lo que es la ley ceremonial, aunque se entreteje con la parte moral. ¿Pero qué son estas leyes ceremoniales? Pues los sacrificios, el tabernáculo, pureza ritual, todo ese aspecto de la religión en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se distingue de la ley moral? Pues porque ya no se observa. No hay que hacer lo que es la ley ceremonial. Esa es la ley a la cual el creyente no puede regresar, no debe regresar. ¿Qué hacían? ¿Por qué las tenían entonces y ahora no? Pues indicaban lo que venía. Eran ordenanzas típicas, así dice la confesión. Y ahí típico no quiere decir de la región, como el ajiaco santafereño que es típico de Bogotá. Quieren decir que es un tipo en este sentido. Un tipo es un símbolo que indica algo mayor así. ¿De qué es típico la ley ceremonial? Es típico de Cristo. Es decir, lo señala. Una vez señalado, una vez acabada su obra terrenal en la redención, una vez sacrificado el verdadero cordero, ya no seguimos sacrificando corderos como ellos lo hacían. Estas cosas indicaban lo porvenir, eran típicas. Sí, ahí pues este sentido de la palabra típica quizás es difícil a veces porque cuando pensamos típico, pensamos algo que hacíamos antes. Pues esto es algo que hacían antes, pero miraba hacia el futuro, ¿sí? Es típico en ese sentido. Y nosotros ahora recordamos lo que Cristo hizo, lo que ya sucedió, y por eso no lo seguimos haciendo. Es como un huevo, del cual ha salido ya el pollito. ¿Qué importa ahora la cáscara? No importa nada. Es parecido así, la ley ceremonial. Es de mucha importancia la cáscara hasta que nazca el pollito. Pero después no hay que lamentar que ya no está completa la cáscara. No hay que tratar de repararla y tener el huevo vacío. La única razón de sacrificar bueyes y corderos en el Antiguo Testamento es indicar que Dios iba a proveer algo eficaz y que uno esperaba esta promesa. Es la única razón de tener un templo. Ya no se necesita el templo, como lo dice en el Antiguo Testamento. Se demostraba la fe, haciendo lo indicado en la ley ceremonial. Pero al venir las promesas, ya no hay que indicar que uno lo espera. Ahora recordamos lo que Cristo dejó hecho ya y miramos hacia Él con fe. En esta ley ceremonial se entretejió en parte la ley moral, como dice la confesión. Pero se puede distinguir. Lo moral no cambia. La ceremonia sí se deja atrás. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, la reforma de estas leyes ceremoniales, cuando fueron abrogadas y quitadas. ¿Por quién? Por Jesucristo, el verdadero Mesías y el único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Continuamos con el cuarto párrafo del capítulo 19 de la confesión. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles, que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. La ley de Dios no solo contiene el decálogo, la ley moral, no solo contiene la ley ceremonial, también contiene una ley civil.
Una ley civil es como la ley del país de Colombia. Si eres un ciudadano de Colombia, tienes que obedecer esas leyes colombianas. Si eres un ciudadano de otro país y una de esas leyes colombianas no la tienes en tu país, no tienes ninguna obligación de cumplirla. Así son las leyes civiles. O si vas a Colombia, como nosotros nos recuerda la embajada norteamericana cuando vamos, estás bajo las leyes de Colombia, por más que seas gringo o de otro país, porque ahí mandan los colombianos, tienen su ley civil. Una ley civil es de un país o de una región o algo así. Otro ejemplo de una ley civil es aquí en Filadelfia, donde yo vivo, donde tienen ahora un impuesto sobre las bebidas gaseosas y azucaradas, que les cobran casi el 50% en impuestos. ¿Sí? Es decir, una gaseosa, digamos, que cuesta 2,000 pesos, ahora te va a costar 3,000 por los impuestos. Esa ley es mala para los negocios en la ciudad de Filadelfia, pero es muy buena para los negocios en sus alrededores, donde ahora se dirige la gente a comprar gaseosa. La ley civil aplica dentro de unos límites, es lo que quiero decir, que son los de la ciudad de Filadelfia, que está rodeada de otras localidades. Y es igual con las leyes de un departamento o de un país. De eso estamos hablando. Aquí estamos entonces hablando de la ley que gobernaba el Estado civil, que en la mayoría del Antiguo Testamento fue el reino de Israel, dentro de sus fronteras. Esas leyes civiles ya no aplican en ningún lado. Las que están en el Antiguo Testamento, que son la ley civil de Israel, porque realmente no existe un Estado del pueblo de Israel. Israel moderno es un Estado moderno con sus leyes modernas y forma de gobierno y todo, pero no la toman exclusivamente del Antiguo Testamento como en ese entonces. Pero los principios bajo el cual se llevaba a cabo ese estado en el Antiguo Testamento, pues basado en la agricultura primitiva con sus problemas de una época en la historia que ya no se obtienen, tienen valor como principios esas leyes de equidad, en la cual los gobiernos actuales pueden tomar ideas sin implementar todo lo que es la ley del Antiguo Testamento. El punto en la confesión con todo esto es decir que la ley moral perdura y a la vez hay que reconocer que mucha de la ley en el Antiguo Testamento no perdura, por ser ceremonial o por ser civil. Hay que manejar el tema de la ley en el Antiguo Testamento con este entendimiento para hacerlo bien. Hay quienes enseñan que la ley de los 10 mandamientos ya no se aplica. La visión reformada no dice así, distingue estas diferentes formas de ley en el Antiguo Testamento. Y sigue explicando esto en el párrafo 5 de la confesión, que dice: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Cristo habla mucho de la ley. Todo mundo debe obedecer los mandamientos de Dios, su ley moral, cristianos y no cristianos. Y en una sociedad donde no hay cristianos, pero la gente reconoce que no hay que matar ni hurtar, les va mejor en esa sociedad, aunque no tengan cristianos. ¿Qué tal que digan que se puede matar y hurtar y que eso no está mal? Pues van a vivir en una anarquía. La ley de Dios no se puede ignorar. Y de hecho, las leyes que tienen la mayoría de los países, pues respetan eso. Y si no lo respetan, les va peor. Eso no quiere decir que los salva el guardar la ley. Pero les va a ir mejor si no roban. Les va a ir mejor si castigan a los ladrones, si observan ese precepto, igual con los demás. Y esto demuestra la autoridad de Dios en la vida aún del inconverso. Dios es el legislador.
un día le van a responder. Y no van a poder decir, pues uno no sabía que no hay que robar. ¿Cómo lo sabe uno? No, esa ley ya viene puesta en su corazón. Tampoco le van a poder decir a Dios que cómo iban a saber que hay un Dios. Decir que no hay un Dios ya es tener dioses ajenos. Es creer lo falso acerca de Dios. Y en el corazón humano está escrito que existen deberes a Dios porque Dios existe. Y todos lo saben. Cristo en el Evangelio no quita la fuerza de la ley moral. El Evangelio nos rescata de la condena de la ley. Pero el Evangelio afirma la fuerza condenadora de la ley. Cristo no nos libró sin precio. ¿Qué pagó? Él pagó el castigo y la condena de la ley. El castigo de los que han quebrantado la ley merecen ese castigo por ley. Él refuerza la obligación a la ley pagando en términos de lo más valioso que hay. Su sangre inocente pagó por nuestro quebrantar de la ley, su sufrimiento como cordero sin mancha. Cuando el Padre vio a su Hijo eterno morir, estaba diciendo que la ley es importante, que la obligación no se quita, que alguien tiene que satisfacerla por más que cueste. Y en la vida cristiana, la ley sirve como guía a tu conducta cristiana. ¿Será que ahora a Dios no le importa si yo hurto siendo creyente? Claro que le importa. Que me pase todos los días igual sin consagrar el día de reposo al Señor para reunirme con su pueblo en la iglesia, ¿eso le importa a Dios? Sí, claro que sí. Eso no es lo que quiere decir la Biblia, que no hagamos estas cosas cuando dice que ya no estamos bajo la ley. El no estar bajo la condena no deja de imponer obligaciones a conducirnos en la forma que Dios desde el comienzo escribió en el corazón del ser humano y que con el nuevo corazón le da el poder para cumplir. Terminamos Teología Sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia.